Bienvenidas, hermanas y amigas a nuestro podcast Hablemos Verdad. Soy Susana Decano y les abrazo desde Guatemala. La semana pasada hablamos del sufrimiento según Dios, o como lo titulamos, Dios y el sufrimiento. Hoy vamos a hablar también del sufrimiento, pero a través de cómo el hombre ve el sufrimiento. ¿Por qué? Hermanas, porque las filosofías paganas se han metido en los púlpitos de las iglesias cristianas. Así que veamos de dos formas que no son bíblicas acerca del sufrimiento según el hombre. ¿Cómo el mundo ve el sufrimiento? Y quizás algunas de las cosas que vaya a nombrar también las podríamos llamar bíblicas de una u otra forma, pero luego vamos a hablar por qué no. Sin embargo, el sufrimiento te puede decir en el mundo: te mereces lo que te pasa por lo que me hiciste a mí o por lo que le hiciste a alguien más, pero en son de venganza. O así es la vida, así te toca, así pasó, no a todos nos va bien, de una forma que estamos diciendo que no hay esperanza. Y una de las formas también que el mundo habla acerca del sufrimiento, que es muy famoso y que está muy apegado a todo lo que es la nueva era, es el karma, ¿verdad? Yo misma estoy llamando el sufrimiento o el mal que me sucede. Otra cosa más que el mundo dice acerca del sufrimiento es que no hiciste bien en la vida y la vida te pagó mal, como que la vida fuera una persona y en sí que tuviera vida para poder ejercer un juicio sobre el ser humano. Otros simplemente dicen: así te tocó en esta vida, tienes mala suerte, sobre todo cuando ven que el sufrimiento es continuo o muy seguido. Y esta es la forma en la que muchas veces lidian con el sufrimiento. Pero algo es seguro, tanto el mundo como nosotros huimos al sufrimiento. Pero algo mucho más importante, y quizás es lo que más quiero hablarte hoy, es la famosa forma de enseñar el sufrimiento acerca de esta filosofía o enseñanza que se le llama teología de la prosperidad, o que muchos han llamado el falso evangelio. Muchos hablan o dicen acerca del sufrimiento, por ejemplo, estas cosas que te voy a nombrar. Un hijo de Dios no puede sufrir, o no debería estar sufriendo. Un verdadero hijo de Dios no se enferma. Si estás pasando por circunstancias difíciles, seguro es un demonio o una opresión demoníaca. O si estás sufriendo lo mismo una y otra vez, seguro son maldiciones generacionales. Si estás sufriendo, quizás no estás ofrendando lo suficiente. Si estás sufriendo, quizás no has hecho tus oraciones, no estás asistiendo a tu grupo, no estás llegando a la iglesia, no estás leyendo, no estás haciendo. Si estás sufriendo, quizás te estás exponiendo ante el enemigo, porque te estás saliendo de la cobertura pastoral o de la cobertura de tu grupo. Si estás sufriendo es porque no tienes suficiente fe, o porque no has hecho una guerra espiritual específica contra esos espíritus. Llámalos por nombre, declara, decreta, arrebata, quita, pone y pelea con Satanás, para que Dios haga esto o lo otro. Y así pudiésemos nombrar algunas otras, o quizás tú has escuchado de estas, o quizás tú estás en una iglesia donde estás escuchando esto. Pero yo quiero que veamos a los ojos y a la luz de la Biblia si estas formas de ver el sufrimiento realmente son las bíblicas. Yo he escuchado todo esto junto en la historia de nuestro querido amigo Job. Yo te invito a que leas detenidamente este libro y que veas que sus amigos consejeros son quienes empiezan a dilucidar por qué el hombre recto y justo según Dios le estaban aconteciendo estas cosas. La verdad es que la Biblia está llena de historias de sufrimiento. Si no es por infertilidad, si no es por traición, deseos no cumplidos, vanagloria no obtenida y simplemente por el pecado, mostrando infidelidad, rebeldía
una y otra vez. Cuando tú lees los libros proféticos, te encuentras a un Dios juzgando y castigando a la nación de Judá y a la nación de Israel continuamente. Pecaban contra su Dios, contra su ley, contra su pacto. Y Dios no usa un lenguaje suave. Dios llama pecado lo que es pecado, porque Él es el hacedor de la ley. En Cristo Jesús, Él sabe lo que le ha dicho a su pueblo. Pero su pueblo no ha querido volver a Él, sino se ha hecho ídolos, sino se ha engrandecido Él y ha confiado en otros y no en su Dios, y se han olvidado de su Dios. Ese es uno de los reclamos más grandes del Señor en los libros proféticos. Se han olvidado de mí, se han olvidado de mi ley. Y están sufriendo, como lo vimos en el episodio pasado, a causa de su pecado, como consecuencia de su pecado. Pero yo me pregunto, cuando estas enseñanzas las escuchamos, ¿qué sucede con todos estos versículos que están una y otra vez en la palabra? Yo me pregunto cómo estas personas pueden ver lo que Pablo habla tan puntualmente en Filipenses 3, del 18 al 19. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se los digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Y Pablo dice esto después de decir, pero todo lo que era para mí era ganancia. Lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo he considerado como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Pablo nos está enseñando que hay algo mucho mejor y que va a doler. Como Jesús le dijo a sus discípulos, van a sufrir. Quizás en ese momento ellos no lo entendieron, pero van a sufrir porque si esto hicieron con el tronco, ¿qué no harán con las ramas? El sufrimiento está implícito en toda la palabra. Y cuando todas estas enseñanzas de que debes huir del sufrimiento, que el sufrimiento te está diciendo que eres una persona que no tiene fe, que no ha estado haciendo, que no ha estado ofrendando, todo lo que ahorita hablamos, o que simplemente es Satanás el que te está afligiendo, verdaderamente nos estamos alejando de la herramienta santificadora de nuestro Padre y de nuestro buen Padre. Las filosofías humanas dicen que el fin del hombre es ser feliz. Y no es cierto que eso es lo que buscamos mayormente, estar bien. Sin embargo, el estado del hombre no puede estar bien fuera de su Creador y Señor, que le ha impartido vida a su vida. Esto es, nosotras las creyentes, las hijas de Dios. Cuando comprendemos este pasaje en Filipenses, nos damos cuenta que Pablo estimaba grandemente su salvación y a la persona de Cristo por sobre todo lo terrenal. ¿Qué importa sufrir si esto me hace semejante a mi Señor? Eso es una devoción cristiana. Y esto no es fanatismo y no es exageración, ni tampoco es ascetismo de querer autoinfligirnos el dolor y que creer que también si aceptamos todo ese dolor como algo siempre bueno en el sentido de estar gozosas y decirle a todo el mundo, sufrimiento, yo sufro y qué alegre estoy. Porque entonces también estamos diciendo el límite y de lo contrario que hicieron muchísimos de los padres de la iglesia que pensaron que al latigarse y al lastimarse eso los hacía más semejantes a su Salvador. No estamos hablando de autoinfligirnos el sufrimiento, sino de recibir las pruebas, las enfermedades incluso,
que Dios permite en nuestra vida, porque Dios las usa con el propósito de santificar estos corazones necios y rebeldes. Me encanta cuando el pastor Miguel Núñez, él dice que padece de la enfermedad de diabetes y él dice, yo si pudiera regresar el tiempo, yo no le pido a Dios, o si me pudiera volver a hacer, yo no le pido a Dios que me quite esta diabetes, porque esta diabetes me ha llevado a las rodillas y a buscar a mi Dios. ¿Y no es lo mismo que hizo Pablo cuando le rogó al Señor que le quitara a ese aguijón de Satanás? Fue lo mismo. Dios le dijo, no te lo voy a quitar, porque acabas de ver unas visiones hermosas y no vaya a ser que éstas te hagan orgulloso. ¿Y qué dijo Pablo? Yo me voy a gloriar en mis debilidades, en las afrentas, en las persecuciones. Así que no es exageración, no es fanatismo. Nos encantan escuchar las historias de los héroes que sufren y salen adelante. Nos encanta escuchar las historias altruistas que Hollywood, la televisión y las redes sociales nos presentan, cuando engrandecen a personas que han pasado por esto y por lo otro. Pero ¿saben qué? No es la realidad. Nadie en este mundo ha sufrido inmerecidamente. Solo hubo uno, y ese es Cristo. La Biblia nos presenta más o menos 5 escenarios en cuanto al sufrimiento. Job, a quien Dios no le revela por qué sufre. El pueblo de Dios, Judá e Israel, que sí sufren por su pecado. Ana, por ejemplo, que sufre porque es estéril. El joven rico, porque quería seguir a Jesús, pero sin pasar por el costo de lo que implicaba tomar su cruz y seguirle, que era dejar toda su riqueza. Los apóstoles, los profetas que representan los mensajeros de toda la Biblia, todos ellos sufrieron de maneras horribles por representar a Dios, hablar y vivir el mensaje del Evangelio. Esto quiere decir que deseamos vivir como el mundo muchas veces cuando huimos de esa prueba que Dios está permitiendo en nuestra vida. Las enseñanzas pseudocristianas también nos están tratando de formar una perspectiva de pensar que el sufrimiento es malo. Y muchas veces paramos pensando, no es justo que sufra. ¿Por qué Dios me da esto? ¿Por qué permite estas cosas? Pedirle un esposo no es malo. Querer una familia no es malo, tener buenas amigas es bueno, pagar mis deudas es cierto, honrar a Dios amando a mi esposo inconverso o difícil es una buena petición, pero en medio de estas situaciones vamos a sufrir. Dios nos permite sufrir, así como a Daniel o a sus 3 amigos que podemos exaltarlos por lo fiel que ellos fueron. Aunque Dios los salvó, ninguno de ellos se escapó de pasar un momento de sufrimiento. Daniel pasó una noche con los leones. Y estos 3 amigos fueron amarrados y echados literalmente al fuego. El pecado nubla nuestro entendimiento, hermanas. Satanás no es el culpable de nuestros sufrimientos. Él nos tienta con aquello que más queremos. Y nosotras somos las que decidimos ceder a esa tentación. Pero Dios nos manda a huir de Satanás, no a ponernos a pelear con él, a gritarle o a ordenarle. Y esto lo puedes leer y rectificar en 2 de Pedro 2. Además, tampoco es consecuencia de maldiciones generacionales. Tanto Ezequiel 18 como Gálatas 3 nos dicen que el que peca es responsable de su pecado, no el que lo engendró. Y por tanto, Cristo lleva nuestras maldiciones en la cruz. Quiere decir que su obra fue completa. Mis decretos o declaraciones tampoco harán que se vayan las enfermedades. Dios las puede usar para crecer mi fe y dependencia de Él, o bien porque es la manera en la que Él escogió para lidiar con nuestro pecado o necedad en alguna área. Y esto no es condenación.
o castigo, porque el castigo Dios lo impuso en la cruz a Cristo Jesús por nosotras, sino que ahora en Cristo es una disciplina redentora de parte de nuestro Padre. Y pareciera que yo lo estoy diciendo como que yo no sufriera o no he sufrido o no espero sufrir. Es más, el sufrimiento que todas pudiéramos, si nos pudiéramos reunir y pudiéramos hablar y decir, yo he sufrido de esta forma, yo he sufrido de la otra, todas acordaríamos que es difícil sufrir y que es duro sufrir una enfermedad, es duro sufrir cuando una persona que tanto amas, Dios ha decidido llevársela. Hace unos años, más o menos hace 4 años, yo perdí a mi papá. Y él y yo teníamos una relación hermosa. Y no hay día que yo no lo extrañe. Sin embargo, el segundo día que ya no estaba con nosotros, yo lloré, me hinqué en mi cama, lloré y le dije a Dios, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué si él me hacía bien? ¿Por qué si era mi papá, era un gran abuelo, un maravilloso suegro? Él le hacía bien a mi familia. ¿Por qué te lo llevaste? Sería mentirte decir que Dios bajó y me dijo y me explicó. Yo solo entendí, Señor, necesito recordarme que lo único que me hace bien eres tú. Tú eres mi mejor bien. Sé que en este mundo ninguno de nosotros somos eternos, sino hasta que estemos contigo en cuerpos glorificados, resucitados como Cristo lo ha prometido. Y quizás te pudiese contar más historias de mi persona, pero yo no soy el centro de esto. Es nuestro Cristo, quien sí padeció injustamente. Yo sufro como pecadora. Tú sufres como pecadora, pero Cristo sufrió sin pecado por nosotras. Según el hombre, siempre nos vamos a ver mejores que los demás, con derecho a no sufrir. Según el hombre, los demás tienen la culpa y solo un poquito tal vez nosotras. Puesto que algunos pueden decir, mira de qué familia vengo, entonces es lógico que yo sea así. Según el hombre o las mismas terapias dicen que el hombre no es responsable de su actuar, sino el ambiente, los padres, la cultura. Pero la Biblia dice que el hombre es totalmente culpable, que merece castigo. Y eso lo puedes leer desde Romanos 1 hasta Romanos 4 o Romanos 5. ¿Y Dios qué hizo para solucionar esto? Envió a Cristo a tomar el castigo que merecía nuestro pecado. Y a quien cree en Él es libre de la condenación, de la ira de Dios contra el pecado. Pero mientras está en este mundo, debe seguir purificando su vida de la vana manera de vivir en este mundo. Necesita crecer en su fe, necesita renovar su mente para que sea su actuar acorde a su Dios. Hermanas, no es cierto, nosotros no sufrimos por culpa de otros, ni de Satanás, ni de tus padres. No es culpa de que naciste en tal país, en tal comunidad, en tal lugar o en tal familia. No consiste en qué tan hábil eres o no para escapar del sufrimiento o para planificar en no sufrir de tal cosa. Por ejemplo, cuando alguien sufre porque de repente, aún siendo un muy buen empleado, le han quitado su trabajo. O cuando ha hecho muchas cosas buenas y rectas y pareciera que todo va bien en su vida y le roban el carro. O simplemente alguien de su familia fallece o le dan la noticia de que tiene una enfermedad terminal. Hermanas, sufrimos porque vivimos en un mundo caído. Porque el pecado impera. Todos, creyentes y no creyentes, sufrimos por esta razón. Pero quienes hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo, nosotros sufrimos
pero con propósito y con la promesa que un día este sufrimiento terminará. Tenemos una esperanza en nuestro amado Jesús. Si tú tienes tiempo, lee Hebreos 10 y Hebreos 11 y puedes darte cuenta que en este muro de estos grandes hombres de la fe vas a encontrar sufrimiento. Como Enoc pudo soportar vivir en tiempos de tanta maldad justo antes del diluvio. ¿Cómo puedes sobrevivir espiritualmente en la cultura malvada de nuestra sociedad atea? De la misma manera en la que Enoc lo hizo. La fe en Dios debe ser una parte esencial de tu caminar diario. Si Dios es contigo, ¿qué puede hacerte el hombre? Dice Romanos 8:31. O como Abraham pudo dejar su tierra natal sin saber a dónde lo estaba guiando el Señor. ¿Te está llevando Dios a ti a un camino desconocido que puede ser cambiar tu forma de vivir? ¿Cómo puedes evitar la ansiedad de los cambios que Dios trae a tu vida por los cuales tú crees que estás pasando un gran sufrimiento? ¿Cómo pudieron los padres de Moisés obedecer a Dios y no al mandato perverso del faraón? ¿Cómo podemos permanecer en contra de las tendencias inmorales de nuestra cultura que hoy asesinan niños? Solo por medio de la fe en el Señor, que es el soberano de nuestras vidas. Tu aflicción te llama a arrepentirte y a creer. La aflicción también llama al creyente a perseverar en la fe. No seamos incrédulos en medio de nuestras luchas. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Dice Santiago 5:13. Ore. Clama al Señor en el día de la angustia, dice el Salmo 50:15. Recuerda que Cristo también fue afligido, Isaías 53:7. Continúa poniendo tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La mejor manera de sobrellevar la aflicción es por medio de la fe en Cristo, quien obtuvo una corona en lugar de una cruz. Muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Lo que no sabemos es la forma en la que Dios está usando esta aflicción. Y no muchas veces, ni tampoco estamos llamadas todo el tiempo a saber los propósitos por los cuales están pasando esto o lo otro. En su misericordia y en su soberanía, Dios puede permitir que nosotras sepamos ciertas razones. Pero esto no quiere decir que es la regla general en nuestra vida. Nuestra seguridad no está en saber por qué están pasando ciertas cosas. Nuestra seguridad está en saber que Dios está con nosotros. Porque Cristo vino, su Espíritu mora en nosotras. Y el famoso versículo de Romanos 8:28 sigue siendo clave en nuestro sufrimiento. Todas las cosas nos ayudan a bien. Todas, las buenas y las malas. Y es un absoluto, todas las cosas nos ayudan a bien para aquellos que fuimos llamados de acuerdo al llamamiento santo de nuestro Dios, conforme a su propósito, no al nuestro. Y por último, quiero decirte, sé que muchas pueden estar escuchando esto y quizás mucho de lo que esperas escuchar es aquella palabra de consolación y te entiendo. Muchas veces cuando estoy sufriendo, lo que yo quiero es una palmada en mi hombro para decirme, Dios está contigo. Y yo sé que lo sabes. Y aquellas personas que están pasando por enfermedad y que puedan estar pensando, esto es muy difícil, quiero decirte esto. Isaías 49:15 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Incluso cuando Dios nos lleva por caminos que están muy por encima de nuestra comprensión, Dios no puede olvidarse de los suyos, porque Él es fiel. Sus ojos siempre están sobre los que le temen. Así que en medio de una mala noticia, de esas repentinas que nos mueven todo, nos mueven el piso, como diríamos, recuerda que Dios está
contigo. Y si Dios está contigo, tienes la fortaleza suficiente para poder pasar todas estas pruebas. Así que el hombre puede pensar muchísimas cosas acerca del sufrimiento de acuerdo a su propia experiencia o de acuerdo a su perspectiva. Pero nosotras, las hijas de Dios, necesitamos recordar que es Dios el que nos enseña todo acerca del sufrimiento. Y sobre todo porque nos lo mostró en la cruz y en la vida de nuestro Jesús. Si puedes volver a leer este pasaje de Filipenses 3 y des cuenta que este hombre, lo único que perseguía el apóstol Pablo, era parecerse a su Señor y a su Salvador. Y si esto implicaba sufrir como Él, digno se sentía. Mientras nosotras, muchas veces cuando estamos en el centro, decimos, no es justo, no debería yo estar sufriendo. Aún independientemente si es por tu pecado o si es por el pecado de otros o simplemente porque Dios está puliendo tu vida o tú haciendo que crezca tu dependencia acerca de Él. Sea cual sea la razón, confía que Dios está usando este sufrimiento para volverte a Él y no hay nada mejor que nuestra alma necesite que volverse a nuestro Dios. Hermanas, cuando entendamos la suficiencia de Cristo en nuestra vida, el sufrimiento va a ser mucho más soportable para nosotras. No que no suframos porque somos humanas y Él dice en su palabra, yo sé que ustedes son polvo, yo comprendo que son polvo, como dice el Salmo 103. Pero nosotras necesitamos comprender otra verdad más grande, que nuestro Dios está con nosotras y que Dios es más grande que nuestras circunstancias. Así que te exhorto, hermana, que puedas poner tu mirada en Cristo y que todo esto que estás escuchando, que son los demonios, que no tienes fe, que no has dado de tu dinero, que no has pactado, que no has ofrendado, que no estás siguiendo, que no estás haciendo, somételo a la luz de la palabra. Y que estas palabras que hoy te hablé de manera sencilla puedan alentarte a que si estás pasando por sufrimiento, pongas la mirada en tu autor y consumador de la fe. Ha sido un gusto meditar de su palabra contigo, querida hermana. Si te son de bendición estos audios, compártelos. Oro que sea de edificación y el amor por su palabra crezca cada vez más en ti como fruto que eres su hija, que ama su verdad y anhela ser una mujer que habla verdad, que es Jesucristo revelado en su palabra. Gracias por escucharnos. Dios te bendiga, querida hermana.